No porque seamos santos, porque aunque Dios nos llama santos, dice que fuimos llamados a ser un pueblo santo, pero día a día nos estamos santificando. Eso quiere decir que necesitamos santificarnos. Dios nos hizo santos y tenemos que estar siendo santos día con día. Y Él nos llama santos por lo que Jesús hizo en nuestra vida. Estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora en Cristo Jesús tenemos vida. Antes estábamos manchados por el pecado, ahora estamos limpios. Antes no éramos santos, ahora ya somos santos. La Biblia dice que Él nos llamó para ser un pueblo especial. Él nos llamó para ser un real sacerdocio, un pueblo santo. Y eso es lo que somos aquí en Príncipe de Paz. ¿Cuántos lo creen? Hoy voy a compartir con ustedes en la misma temática que hemos estado predicando las últimas semanas. Pero hoy va a ser una predicación un poco dinámica. Va a ser precisa, concisa, como también lo hemos hecho. Y quisiera que pusiera mucha atención al mensaje de hoy y que se lo lleve en su corazón, pero que también lo pueda llevar a la práctica. Espero terminar antes de las 12, como siempre, pero lo más importante, hermanos, es que usted pueda tener un tiempo de reflexión con Dios a través de esta palabra. He puesto por título al sermón de hoy: creados conforme al propósito de Dios en este año 2020. Dios nos crea con un propósito. Dios es un Dios creador, le conocemos como el creador. Amén. ¿De dónde viene esa palabra creador? ¿O de dónde sacamos el que a nuestro Dios le podamos decir el creador? Bueno, en Génesis 1:1 la Biblia nos enseña cómo empieza todo, cómo Dios empieza la creación, cómo estaba la tierra desordenada, vacía, y cómo Él empieza a crear la creación. La creación es hablar todo lo que existe. Estaba vacía, eso quiere decir que todo lo que la tierra tiene ahora fue creado por Dios. La tierra está llena de su gloria, y su gloria manifestada en su creación, en las flores, en los árboles, en los animales, en el ser humano, en todo lo que se ha creado, en los cielos, en la luna, en el sol, en las estrellas. Es la creación de Dios, y podemos ver a Dios en su máxima extensión de su gloria en toda la tierra. Así que Dios existe porque podemos ver su hermosa creación. Es más, con decirte que dentro de esa creación Él dijo: la tierra está hermosa, está bonita, pero necesitamos crear algo mejor. Y creó lo mejor. Dijo: vamos a crear al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y decidió crear al hombre, y posteriormente creó a la mujer. Así que el hombre y la mujer son creación de Dios, o somos creación de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces todo lo que Dios crea es hermoso. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: tú eres hermoso, hermosa. ¿Cuánta falta hace que nos digan eso, Porque a veces el mundo nos hace ver que no somos hermosos, pero para Dios su creación es hermosa. Dice que cuando Él creó al hombre y a la mujer, le pareció bueno, perfecto, fue bien hecho. Y después de que hizo todo perfecto, hizo su creación hermosa, Él le dio un propósito a la creación. A toda la creación le dio un propósito. Al sol, a la luna, un tiempo para salir, un tiempo para ocultarse. El propósito del sol, el propósito de la luna, cuándo va a alumbrar en la noche, cuándo va a alumbrar en el día, el calor del sol. Todo tiene un propósito. Los diferentes animales para el consumo, otros no, pero todo tiene un propósito. Y el ser humano también fue creado con un propósito. Tú y yo fuimos creados con un propósito. Y así como el ser humano desde el principio de la creación, Dios le creó con un propósito, nunca debemos de perder el propósito por el cual Dios nos creó. De hecho, cuando fue creado Adán y Eva y Dios les dio la encomienda, les dio la oportunidad de que ellos hicieran cosas muy grandes, porque dice la Escritura que después de que formó a Eva, le dijo a Adán y a Eva: ustedes, bueno, les pido que se multipliquen y llenen la tierra y tomen dominio sobre ella, señoreen sobre ella y sobre todo lo que hay en ella, sobre los peces del mar, sobre los animales, sobre toda la tierra. O sea, Dios le dio al hombre y a la mujer un dominio, un poder, señorear, autoridad. Y el hombre tenía esa autoridad, la mujer tenía esa autoridad de parte de Dios sobre toda la tierra. Eso quiere decir que Dios nos creó con un propósito grande, para hacer cosas grandes. Si tú en algún momento de tu vida has pensado que no tiene sentido o no tiene razón de ser tu vida, hoy quiero decirte que Dios te recuerda esta mañana que fuiste creado para un propósito grande, no para cosas pequeñas.
Aunque tú pienses que no has logrado cosas grandes, en Dios la Biblia dice que Él nos va a llevar a hacer grandes proezas, grandes cosas. Eso quiere decir que en Cristo Jesús nada es imposible. Podemos hacer cualquier cosa que Él quiera usar a cualquiera de nosotros en esta tierra. Cualquier cosa podemos hacerla. Para Dios no hay nada imposible, para el hombre sí. Pero si Dios está con nosotros, al que cree, todo es posible, hermanos, todo es posible. Así que no hay ninguna dificultad en tu vida que hayas pasado en el presente o puedas pasar en el futuro, que tú no puedas salir adelante, siempre y cuando no pierdas el propósito. Y uno de los propósitos también que tenemos como seres humanos es que reconozcamos a Dios. Usted sabe que Adán y Eva perdieron su propósito. Sabe la historia, no voy a profundizarme en esa historia, pero sabe cómo ellos tenían instrucciones precisas para cumplir su propósito, y vino Satanás en forma de serpiente y hizo que ese propósito ya no se cumpliera en la vida de Adán y Eva. Aunque fueron creados con un propósito grande, Satanás vino a meter zancadilla para que no se cumpliera el propósito por el cual fueron creados. Y Dios tuvo que tomar medidas y tuvo que tomar acciones, pero al final de cuentas Dios siempre cumple sus propósitos. Dice la Escritura: Jehová cumplirá su propósito en mí. Así que si yo tengo un propósito en Cristo Jesús, tengo que tener la fe y la convicción de que Él va a cumplir ese propósito en mí, en mi vida, en mi llamado, en mi ministerio, en mi familia, en mi iglesia, en mi trabajo, en mi escuela, en todo lo que yo me proponga. Dios cumplirá su propósito en mí. Así que fuimos creados con un propósito especial, con un propósito grande. No te hizo, insisto, para hacer cosas simples o cosas sin valor. Él te hizo para hacer cosas muy especiales. Y para ello, bueno, tenemos que considerar que la creación, Dios la hizo pensando en lo grande, no en cosas pequeñas. Y viendo una ilustración, hermanos, acerca de un lápiz. ¿Cuántos en la vida han tomado en sus manos un lápiz? Un simple lápiz. El lápiz está formado de madera, de un árbol, y también tiene grafito en su interior, del carbono que es extraído de las rocas que han pasado por procesos de transformación muy duros durante el tiempo. Y al encontrar ese carbono sacan el grafito, y el grafito es introducido en el centro de la madera para que en su momento ese grafito junto con la madera, juntos, puedan ser útiles, puedan ser un instrumento útil. Pero aparte a este lápiz que fue hecho con madera y con grafito, tiene también una goma en la parte superior, en la cabeza del lápiz. ¿Cómo se le conoce a esta gomita? Borrador. Muy bien. Así que el lápiz está formado de borrador, de madera y de grafito. ¿Está conmigo? Muy bien. Y fue creado con un propósito. El lápiz tiene un propósito, y es escribir, dibujar. Usted puede crear un dibujo que no existe, la imagen de alguien que no existe, la puede crear con este instrumento. También puede escribir una carta, puede firmar un cheque, puede autorizar a alguien para que haga algo en favor suyo, etcétera. Pero es un instrumento que nosotros lo tenemos en nuestras manos para usarlo. Lo tenemos en nuestra mano para usarlo. Dios nos da muchas cosas para usar y cumplir nuestro propósito en la tierra. Pero vamos a pensar que este lápiz es nuestra vida, y que para que este lápiz o nuestra vida cumpla su propósito por el cual fue creado, tiene que pasar por un proceso de experiencias. Y cuando digo experiencias, es que en la vida, desde que nacemos hasta que morimos, vamos a tener experiencias. ¿Y cuáles son las experiencias? Las que día a día vivimos. Hay experiencias buenas y hay experiencias malas. Nos gozamos con las experiencias buenas y nos entristecemos con las experiencias malas. Job decía: bueno, yo he pasado por momentos malos y momentos buenos, pero independientemente de los momentos buenos o los momentos malos, yo he aprendido a dar gracias, porque todo es una experiencia, todo me ayuda para bien, todo tiene un propósito. Todo lo que sucede en nuestra vida no es sin sentido, tiene un propósito, sea bueno o sea malo. Por eso Job le dijo a su esposa: ¿acaso no vamos a dar gracias a Dios por lo bueno y por lo malo? Tenemos que aprender a dar gracias a Dios por todo. El apóstol Pablo declaraba estas palabras diciendo:
Yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación o mi circunstancia, sea que tenga abundancia o que tenga escasez. Cuando hay abundancia hay felicidad, cuando hay escasez hay tristeza, pero la tristeza no limita lo que Dios nos llamó a hacer, el propósito por el cual fuimos creados. Así que este lápiz tiene un propósito, pero tiene que ser usado. Si no, este lápiz no sirve para nada. Entonces yo quisiera llevarte a 7 experiencias que el lápiz pasa, y lo voy a ir aplicando con nuestra vida diaria. 7 experiencias que pasamos como seres humanos, como cristianos, como creyentes, y que Dios nos está llevando por ese proceso de experiencias para cumplir nuestro propósito. Y que tal vez esas experiencias, insisto, no son muy buenas en algún momento de nuestra vida, pero somos como este lápiz, un lápiz en las manos de Dios, y que Dios permite que este lápiz pase por procesos o experiencias duras, difíciles, algunas gloriosas, pero todo es para cumplir el propósito de aquel que lo creó. Tú fuiste creado con un propósito. Y la primera experiencia que yo quisiera que tú consideraras esta mañana es que este lápiz no tiene todavía punta, ¿verdad que no? ¿Podré escribir? ¿Podré usar este lápiz así? No, no lo puedo usar. Tiene que pasar por el proceso de sacarle punta. Dile al que está a tu lado, hay que sacarle punta. Y cuando digo sácale punta a tu lápiz, no es córtate el cabello, porque a veces cuando uno va a la estética o a la peluquería o a la barber shop se dice, es lo mismo, ¿no? Eso. Cuando yo era joven, hermanos, me cortaba el pelo y no me gustaba que me cortaran el pelo, porque el señor que me cortaba el pelo me metió una maquinita que cuando me metía en la maquinita era el tormento más duro en mi vida, siendo un niño. Yo escuchaba el y yo sentía que mi cabello, mi fortaleza de Sansón, la estaba perdiendo. Y salía del peluquero avergonzado, salía apenado, porque sabía que al salir, el primero que me viera me iba a decir: pelón, te sacaron punta. Y como que incomodaba eso. Y a veces cuando nos tienen que sacar punta, incomoda, no es algo agradable. En el caso del lápiz, el lápiz pues está ahí creado en una forma, pero tiene que ser transformado en el proceso y en la experiencia. Y esa experiencia y ese proceso a veces no va a ser cómodo ni va a ser algo que te agrade, pero es parte de la experiencia. Tenemos que ser pasados por esos procesos. Así que este lápiz, aunque fue creado, está listo para ser usado, no puede ser usado hasta que no empiece el proceso. Y quiero primero decirte que tenemos que pasar la experiencia del cajón o la mochila. ¿Por qué la experiencia del cajón o la mochila? Bueno, porque lo primero a donde va el lápiz cuando lo compramos es al cajón o a la mochila. Todavía no se usa y puede durar muchos años, puede durar 10, 20, 30 años ahí guardado y no usarlo hasta que yo decida tomarlo y empezar a usarlo, pero tengo que sacarle punta. ¿Cuánto tiempo desde que Dios te creó como un hijo de Dios? Porque la Biblia dice que fuimos hechos nueva criatura. Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Ahora las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y Él nos creó de una manera especial para cosas grandes y que Dios se quiere glorificar a través de nuestra vida. Así que Él nos creó, pero ya estamos creados, ya somos cristianos, somos hijos de Dios, pero nos guardamos en el cajón. Y ahí estamos en el cajón, no está siendo utilizado, pero fue creado con un propósito y está en el cajón y puede durar mucho tiempo en el cajón. Pero Dios tiene el tiempo y el momento en la que va a decidir sacar el lápiz del cajón y va a decir: es el tiempo para usarte. A veces nos desesperamos y pensamos que nuestra vida no va a ser usada por Dios nunca. Y estamos en el cajón y sentimos que no estamos haciendo nada o que no servimos para nada. Pero somos un instrumento de Dios, creado con un propósito grande. Aunque esté en el cajón, yo tengo que esperar el tiempo de Dios. Cuando Él diga: es el momento de hacer algo grande con tu vida, y sacar el lápiz, y que estemos dispuestos, hermanos, dispuestos para que Dios empiece su proceso con nuestra vida.
El primer proceso del lápiz, la experiencia que todos hemos tenido, es pues sacarle punta al lápiz. Cuando yo era joven, fui joven, he envejecido y he visto muchos sacapuntas tirarlos a la basura. Pero ahora en estos tiempos ya hay máquinas para sacarle punta a los lápices. Antes no había máquinas. Había una manual que tenía el maestro y tenía que estarle dando vueltas con la mano. Pero esta ya no hay que meterle la mano para darle vueltas. Simplemente se mete el lápiz y solito le va a sacar punta. Cuando Dios te saca del cajón, Él va a sacarte punta. Te va a llevar al proceso. Y déjenme hacer el ejercicio. A ver si no me queda mal. A veces nos resistimos al proceso. A veces no queremos que nos saquen punta. Y Dios está trabajando con nosotros. Pero no está saliendo la punta. Nos resistimos al proceso. Él sigue trabajando con nosotros. En ocasiones es tanto el tiempo que Dios está insistiendo en sacarnos punta que sale la punta y se quiebra y nos vuelve a meter, y sale otra punta y se quiebra y nos vuelve a meter hasta que la punta ya está firme, lista para usarse. ¿Usted ha tenido esa experiencia? Mire, yo tuve cada experiencia que llegué a quedarme con un lápiz de este tamaño. Le saqué punta, le saqué punta, le saqué punta, le saqué punta, hasta que el lápiz, que era de un tamaño pues considerable, se hizo tan pequeño. A veces Dios nos mete en el proceso para hacernos pequeños, porque la única manera en la que Dios puede hacer algo grande con nosotros es cuando reconozcamos que somos tan pequeños que nosotros no podemos hacer las cosas, y que Dios es el que es grande y que puede hacer con nosotros en su mano. En la mano de Dios podemos hacer todo lo que Él quiera, y podemos tener la misma capacidad, aunque seamos pequeños o seamos grandes. Tienen lo mismo en su interior. Lo más importante del lápiz es lo que está en su interior, la disposición para ser usado por Dios. Dios te va a sacar del cajón. Dile al que está a tu lado: hoy Dios quiere que salgas del cajón, pero te va a sacar punta. ¿Se acuerdan que había un hombre en la Biblia que estaba peloncito? Y le dijeron: pelón, pelón, calvo, calvo. Y se burlaban de él. Yo no sé cuántos se puedan burlar de ti cuando Dios te llame a hacer algo, porque va a haber muchos que se van a burlar y se van a reír de ti, de lo que tú quieres hacer para Dios, y te van a decir que eres un religioso, y te van a decir que eres una persona santurrona. Yo no sé qué te van a decir y se van a burlar. Pero la Biblia dice que aquellos que se burlaron de aquel calvo, vinieron unos osos y se los comieron. Dios se va a encargar de los burladores. Dios se va a encargar de aquellos que te están día con día afligiendo. Pero tú tienes que seguir siendo ese instrumento dispuesto para Dios. Lo segundo que quisiera que consideraras es que en las manos de Dios todo es posible. Dice la Escritura en 1 Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Así que tenemos que aprender a reconocer que estamos en la mano de Dios, nuestra vida está en las manos de Dios, y tenemos que aprender a humillarnos. Porque cuando nos humillamos delante de Dios, cuando Él nos toma en sus manos y reconocemos nuestra condición, eso habla de humillación. Entonces Dios nos va a usar y nos va a levantar y nos va a exaltar, porque ese es su propósito. La Biblia dice que Él nos va a engrandecer. La Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Pero tenemos que aprender a humillarnos, a reconocer que somos faltos delante de Dios y que no hemos cumplido o no nos hemos dejado llevar por ese proceso que Dios nos quiere llevar para hacer cosas grandes, y ya no más resistirnos.
Si Dios te está llamando, simplemente empieza a ser ese lápiz, empieza a ser ese instrumento por el cual Dios te creó y quiere usarte. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, donde Dios te quiera llevar, eres un instrumento creado por Dios para cosas grandes. Pero tenemos que humillarnos. Lo más difícil es humillarnos. Solamente si tú te dejas sostener por la mano de Dios, es como Dios te va a usar para cosas grandes. A veces no queremos hacer lo que nosotros queremos, usar nuestra mano, nuestra autoridad, nuestras convicciones, y dejamos de lado lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero recordar que nosotros no somos los que controlamos nuestra vida. Nosotros no somos los que controlamos el lápiz, es Dios quien controla nuestra vida. Repite conmigo: Dios tiene el control. Este año que acaba de iniciar, 2020, es como una hoja en blanco. No hay nada escrito. Tú decides qué escribes en tu vida durante este año. Hoy estamos a 12 de enero, ya llevamos 12 días. ¿Qué has escrito en la historia de tu vida en este año 2020? 12 días. ¿Y qué has hecho? ¿O en qué Dios te ha usado para que tú puedas decir: estoy cumpliendo el propósito por el cual fui creado? Si no estás siendo usado, hay algo que estás necesitando. Es lo que te va a dar vida. Decía el apóstol Pablo: me es impuesta una necesidad, que predique el evangelio. Hay algo que está en tu interior que Dios puso en tu corazón para hacer, y Dios quiere usarte, y tienes que aprender a humillarte bajo esa mano poderosa de Dios. Yo creo en un Dios que hace cosas grandes con aquellos que aprenden a humillarse. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, jamás. Y esa hoja en blanco va a ser escrita por la mano de Dios. Eso me recuerda aquella ocasión cuando Dios piensa en el pueblo de Israel y le quiere llevar a un propósito grande: sacarlos de la esclavitud, no más esclavitud, no más costumbres del mundo, del pecado, del error, y llevarlos a una tierra prometida donde ellos amen a Dios y les sirvan. Dice la escritura que Dios con su mano escribió los mandamientos. Con su mano. Eso habla de que la mano de Dios es como un lápiz, que Dios escribe, y que fuimos creados para escribir también nuestra propia historia de vida. Nosotros decidimos si nuestra historia es una historia que va a marcar o va a dejar una huella, o va a ser una historia que simplemente nadie la va a conocer. Todo depende de lo que tú hagas. ¿Quiénes son las personas que se recuerdan en la historia, en la vida? Los que dejaron una huella, una marca, que decidieron hacer algo diferente, que marcaron la diferencia entre el que hace y el que no hace. Y la Biblia dice que aquel que sabe hacer las cosas y no las hace, le es pecado. Tú fuiste creado para hacer. Todos fuimos creados para hacer algo para Dios. Podemos hacer algo. No digas que yo no puedo, yo no sé. Si Dios te dice es tiempo de predicar, es tiempo de predicar. Si Dios te dice te voy a usar para ser parte del grupo de alabanza, déjate usar por Dios. Si Dios te dice que te quiere usar para danzarle al Señor, déjate usar por Dios. Comprométete. Humíllate. ¿Eso qué quiere decir? Tengo que negarme a mí mismo y dejar que Dios sea el que crezca y que Dios sea el que se glorifique. Tenemos que aprender que Dios está trabajando con nosotros todos los días. Cada mañana cuando amanece nos da la vida, el regalo de la vida, y nos da la oportunidad de que podamos ser ese instrumento por el cual fuimos creados. Cada mañana su misericordia es nueva, y misericordia es que aunque no estamos haciendo, su misericordia es grande, que nos sigue bendiciendo. Pero dice la Biblia que cuando hacemos su voluntad, cuando buscamos su reino, entonces Él añade a nuestra vida las bendiciones que tanto anhelamos o necesitamos. Tus obras, todas tus obras, sean buenas o sean malas, están siendo escritas. Y seremos juzgados según sean nuestras obras, buenas o malas. No podemos ignorar que un día todos compareceremos delante del trono de Dios y va a haber algo escrito que nos va a juzgar. Y si hicimos lo bueno, para vida eterna, y los que no hicimos lo bueno, a condenación eterna. No hay vuelta de hoja, hermanos, más que lo que está escrito.
Nosotros definimos el propósito por el cual fuimos creados. Si nos disponemos y nos humillamos bajo esa mano poderosa de Dios. Deja que Dios te tome en su mano y te use. La tercera experiencia es el sacapuntas. ¿Cuándo le sacamos punta al lápiz? Cada vez que vamos a empezar una tarea nueva. Yo recuerdo que siempre que hacía mi tarea, sobre todo para artísticas, tenía que sacarle la punta al lápiz porque tenía que ser bien fina la escritura. Y metía el lápiz hasta que saliera la punta más fina, porque empezaba una tarea nueva. ¿Sabes que Dios siempre que quiere que se haga una nueva tarea, una nueva actividad y quiere usarte, va a usar el sacapuntas? Va a ser a veces doloroso, hermanos. A veces vas a sentir cómo está siendo triturado, está siendo desgastado, devastada tu vida, pero es para sacarte punta. Es para que tú puedas hacer lo que Dios tiene ya planeado, pensamientos de bien y no de mal. Es lo que Dios planeó. No de ahorita, tiene muchos años antes de que tú nacieras. Yo ya había pensado en ti y en mí. Ya tenía un plan perfecto para ti, para mí. Y Dios no ha cambiado sus planes. Es un Dios firme, determinante. Si Él dijo, así va a ser. Si Él te lo prometió, lo va a cumplir. Pero tienes que permitir que el sacapuntas de Dios titure nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Cuando Dios te da la oportunidad de una nueva vida, es porque la vida anterior ya quedó en el pasado. Lo que hiciste o dejaste de hacer ya quedó atrás. El apóstol Pablo dice, eso ya quedó atrás. No puedo voltear para atrás. Pero Dios quiere comenzar lo nuevo en ti hoy. ¿Cuántos de los que estamos aquí consideramos que este año queremos ser una nueva criatura? Un nuevo instrumento de Dios. ¿Ya lo encontraste, Pedrito? 5:17. ¿Ya lo tienes, Pedrito? A ver, déjame escucharlo con tu voz. De modo que si alguna está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El año 2019 ya pasó, hermanos. El 18 ya pasó, el 17 ya pasó, estamos en el 20. Ya pasó. He aquí, algunas o todas. Todas las cosas son hechas nuevas. Habla de una novedad, de algo nuevo que Dios está comenzando en nosotros. Y tenemos que estar listos para lo que Dios nos está llamando a hacer. Ya sabes a qué te está llamando Dios a hacer este año 2020. Ya conoces el propósito, lo que vas a escribir en este año 2020. O todavía estás en el barco, en la deriva, todavía no te comprometes a nada, no eres partícipe de nada y estás solamente ahí como espectador. Dios quiere que hagas algo. Déjame decirte, mínimo lo que puedes hacer es ir a visitar a otro miembro de la iglesia y darle una palabra y darle el ánimo para que siga adelante. Pero todos podemos hacer algo. No tienes que esperar a que tengas un cargo o un liderazgo, porque eso no es lo que determina el propósito por el cual tú fuiste creado. Lo que determina el propósito es que tú hagas lo que sabes que es bueno. Y es bueno animarnos los unos a los otros. Es bueno visitarnos los unos a los otros. Es bueno tener comunión unos con otros.
La iglesia primitiva, cuando inició, dice la Biblia, que ellos no dejaban de congregarse en el templo y por las casas. ¿Qué quiere decir esto? Que había un tiempo en el que se veían los miembros de la iglesia en las casas, y en las casas había una comunión tan hermosa que era un deleite. Digo, comunión hermosa, no una reunión para chismear o criticar. Porque si va a ir a una casa a llevar chismes o a criticar o a decir cosas que no edifican, mejor quédese afuera o quédese en su casa. Usted es un instrumento de edificación, creado para edificar, para crear cosas grandes, no para derribar o destruir. Antes de ser hechos nueva criatura, sí éramos instrumentos que derribaban, destruían, criticaban, juzgaban, pero ya no, hermano. Ya no. Fuimos creados para declarar cosas que edifican, que bendicen. Todo lo que salga de tu boca tiene que ser para la necesaria edificación de los oyentes. ¿Cuántos dicen amén? A veces, hermanos, cometemos errores en la vida. Y si Dios ya empezó contigo y empezaste bien, con todo el ánimo y con todas las ganas, pero algo pasó en la prisa o en el pensamiento, te hizo poner algo que no iba en el lugar adecuado y da a entender otra cosa. Entonces lo correcto es que yo no puedo dejarlo así, o puse una letra que no va. Lo correcto es que yo utilice ¿qué? El borrador. Cuando tú tienes errores o te equivocas, Dios nunca se equivoca, hermanos. Dios nunca se equivoca. Nosotros nos adelantamos al plan, al pensamiento de Dios y escribimos lo que queremos y no lo que Dios quiere. Por eso, cuando cometemos un error, no quiere decir que Dios lo aprueba. Dios lo permite, pero te da la oportunidad de corregirlo. De que te arrepientas y digas, no, esto está mal, lo voy a borrar y voy a corregirlo. Es necesario el arrepentimiento. Reconocer que hay algo que está mal ahí. Si yo lo dejo mal y el maestro revisa lo que acabo de escribir, me va a poner una tacha y me va a reprobar. Pero si yo corrijo, aunque lo hice mal y lo corrijo, entonces, aunque yo sé que en algún momento me equivoqué, pero lo corregí, voy a ser aprobado. Y la Biblia dice, hablando Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse, sino que utiliza bien ¿qué? La palabra de verdad. Y cuando digo un obrero aprobado, es un obrero aprobado por Dios, aprobado delante de Dios. A veces los hombres te pueden reprobar por tus errores y te pueden recordar tus errores y pueden ver tu vida llena de errores. Pero Dios ve la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, y que con esa sangre Él borró todos nuestros pecados, limpió lo que estaba mal y nos dio la oportunidad de corregir. Y cuando se corrige, Dios nunca más recuerda lo que se escribió. Ve lo que se escribió después del error. Ese es el arrepentimiento. El poder corregir lo que sabemos que está mal y empezar a escribir de nuevo. En otras palabras, no porque te equivocaste o cometiste un error vas a dejar de escribir, vas a dejar de vivir o vas a dejar de cumplir el propósito de Dios. Tú tienes que seguir adelante. En otras palabras, el borrador, ¿dónde está ubicado, hermanos? ¿Dónde está ubicado? En la parte de arriba, en la cabeza del lápiz. Hágalo como yo, pero hágalo por favor. Cuando te equivoques, repita conmigo, cuando te equivoques, pero hágalo así como yo, así como que usted le dice a alguien, cuando te equivoques, piensa con la cabeza o recurre a la cabeza. ¿Quién es la cabeza, hermanos? ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. ¿Quién es el que puede borrar nuestros errores? Cristo Jesús. Pero tienes que ir a la cabeza.
Cuando yo era joven, yo recuerdo que veía a alguno de mis compañeros en el salón de clases cuando estábamos con el examen, con el lápiz, y estaban así. Pensando con la cabeza. No escribían a lo loco. Estaban pensando, esperando a que viniera el pensamiento de lo que se iba a escribir. ¿Sabes que los pensamientos de Dios son buenos? Son de bien. Y Dios pone ese pensamiento en nosotros para empezar a escribir, a hacer las cosas. Y son buenos lo que Dios nos pide. Cuando Dios quiere que escribamos es porque va a ser una historia que va a ser recordada, que va a dejar huella. Aunque a ti te parezca algo ilógico, nuestra lógica no es la lógica de Dios. Escribe lo que Dios está poniendo en tu corazón. Eso es hacer la voluntad de Dios. Pero tienes que ir a la cabeza a Cristo Jesús y pensar con la cabeza. Hechos capítulo 3, verso 19. Dice este pasaje. Es un pasaje que tenemos que recordar todos los días y compartirlo con aquellas personas que cometen errores. Porque yo le pregunto, ¿quién no comete errores? Dígame, ¿quién es perfecto? Aquel que se crea perfecto, hermanos, ya dejó de ser perfecto. Perfecto solo Dios. Todos cometemos errores. Por cuanto todos pecamos, todos cometemos errores. Si alguno piensa que está libre de los errores, que arroje la piedra. Pero si tienes errores, ¿por qué arrojas la piedra? ¿Quién eres tú para arrojar piedras cuando tienes errores? Igual que aquel a que le arroja la piedra. La Biblia dice que no importa el error que tú cometas, hay de un Dios justo, que cuando tú reconoces tu error y te arrepientes, Dios te perdona. Y nadie tiene por qué recordarte ese error, porque se borra y se escribe una nueva historia. Dice este pasaje: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Yo no sé usted, pero el que venga la presencia de Dios a mi vida y me dé ese refrigerio que tanto necesito en momentos en los que he cometido errores, es lo más maravilloso. ¿Sabe dónde encontramos esa presencia de Dios y ese refrigerio? Cuando nos venimos y nos humillamos delante de Dios y le decimos: perdón, me equivoqué, cometí un error, la regué. Todos la regamos. Claro, no porque todos la regamos vamos a seguirla regando. ¿Acaso pecaremos para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera, dice la Escritura, de ninguna manera. Cometemos errores, pero las experiencias que estamos hablando esta mañana tienen que ver con lo que nos ayuda a aprender de la vida. Y la experiencia te hace sabio. La experiencia te ayuda a saber qué hacer y cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Ya no eres una persona que no ha tenido experiencia, ya la tienes. Y puedes hacer cosas grandes y empezar a dejar que se borre todo aquello en lo que nos equivocamos. Si tú te arrepientes y te conviertes, se borrará todo pecado de tu vida. Yo dije al inicio del sermón, todos venimos a la casa de Dios porque necesitamos de Dios. Yo necesito ser perdonado por Dios, pero usted es el pastor. Soy un hombre creado por Dios con un propósito grande, como tú fuiste creado. Y sigo siendo un hombre que, como tú,
estamos en una naturaleza carnal y que la carne es débil, aunque el espíritu esté fuerte. Pero esa carne muchas veces nos lleva a cometer errores. Y reconocemos los errores, Dios nos perdona. Pero hay de aquel que no reconoce sus errores. La quinta experiencia que quisiera comentarte es que el lápiz tiene algo en su interior, y es el grafito. Y ese es el que hace que se pueda dejar una marca, una huella, la escritura, el dibujo. Y con esto quiero decirte que la experiencia más grande que tú puedes tener como creación de Dios, con un propósito para hacer cosas grandes, es lo que tú tienes en tu interior. Tú no puedes hacer ni lograr cosas por lo que tienes en tu exterior, por lo que la gente ve que tú has logrado en la vida. Lo más importante que tú tienes no es las cosas materiales, ni lo que has logrado en la vida, sino lo que tú tienes en tu corazón. ¿De qué te sirve ganar todo el oro del mundo y ganar el mundo entero si se pierde tu alma, se pierde lo que está aquí adentro? ¿De qué te sirve? De nada. Pero aquí en tu interior, lo más importante que tienes es a Cristo Jesús. El tener a Jesús aquí adentro, la misma presencia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros como parte de nosotros. El ser una morada de Dios y de Jesús a través del Espíritu Santo, eso es lo que tenemos en nuestro interior. Y eso es lo que tenemos que cuidar, hermanos. Cuida la presencia de Dios dentro de ti. Cuida que sigas sintiendo la presencia de Dios, que te quiebres, que derrames lágrimas, que sientas la presencia de Dios, que la prédica te compunja tu corazón, o sea, en otras palabras, te quebrante el corazón y puedas entender que es Dios que te está hablando. Es la presencia de Dios en tu interior que te está diciendo: soy yo quien te está hablando. Cuida de no perder la sensibilidad de la presencia de Dios en tu interior. Puedes perderlo todo, pero no pierdas la presencia de Dios. Decía un canto: que me quiten todo menos tu presencia. Menos tu presencia. Porque si tu presencia está dentro de mí, lo tengo todo. Y a veces no entendemos, porque nuestro corazón se ha endurecido, nuestro interior se ha endurecido. Pero cuando está duro, hay que quebrarlo. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón. Guarda tu corazón de pecar. Guarda tu corazón de seguir cometiendo errores. Esfuérzate, sé valiente, lucha. Pero no permitas que la presencia de Dios se aparte de ti. Cuando David cometió un error, dijo en el Salmo 51: no quites de mí tu Santo Espíritu. Ten misericordia. Te necesito. Dios tuvo misericordia y borró, perdonó a David. Límpiame. Purifícame, quiero ser limpio. Y Dios dijo: te voy a limpiar. Te voy a limpiar para usarte para cosas grandes. Pero ¿quieres en verdad que te limpie, que te perdone? Te tengo que quebrantar. Y viene el quebrantamiento. La sexta experiencia es que no importa dónde Dios te lleve o te use, tienes que dejar una huella donde Dios te esté usando. Que la gente recuerde lo que tú hiciste. Si fuiste un predicador, sé un buen predicador. Si fuiste un músico, sé un buen músico. Si fuiste una panderista, sé una buena panderista. Si fuiste un evangelista, un excelente evangelista.
Si fuiste un maestro, una excelente maestra, pero deja una huella. Que recuerden la enseñanza que ella me dio, la alabanza que él cantó, el gozo que ella manifestó, la palabra que él predicó. Marcó mi vida. Hay muchas personas que me han conocido en el transcurso del ministerio por estos 30 años. Y cuando me ven después de muchos años dicen: yo lo quiero mucho a usted porque Dios lo usó a usted. Usted un día dijo esta palabra, usted dijo esta ilustración en un sermón y nunca se me ha olvidado. Hablo de pastores que están pastoreando actualmente y dicen: nunca se me olvida lo que usted dijo en esa predicación, pastor. Y eso marcó nuestra vida, marcó nuestro llamado. Pero tiene que venir el quebrantamiento. La séptima experiencia tiene que ver con el ser quebrados. ¿Cuántos de ustedes en su momento, después de ser un lápiz, alguna circunstancia hizo que ese lápiz fuera quebrado? Es muy fácil quebrarlo. A veces nos resistimos al quebrantamiento y seguimos ahí. Pero el quebrantamiento es total. Y ya no es el lápiz. Está quebrado. A veces son muchos pedazos. Algunos ya no tienen la goma. Otros han pasado por un proceso de ser mordidos y dejan las marcas en el lápiz. Yo no sé qué tú has pasado en la vida. Yo no sé cómo fuiste quebrantado alguna vez en tu vida, pero Dios sí. Dice la escritura, hermanos, en Jeremías 18:6, que como el barro en las manos del alfarero, así somos nosotros en sus manos. Y sabes que Dios a veces nos tiene que quebrantar para darnos nueva forma. Pero ¿por qué me hiciste pedazos? Si yo estaba completo, mi vida estaba completa, ¿por qué ahora estoy hecho pedazos? Y no entendemos por qué. Y llega el momento en el que Dios te dice: si yo te hice pedazos, fue porque quise multiplicar tu vida, tu ministerio, en algo más grande. Y Dios agarra los pedazos y le saca punta a cada pedazo. Y ya no puedo escribir yo solo, sino hay más que pueden escribir con esos pedazos. A veces los procesos son duros, a veces vienen de parte de Dios y las permite el quebrantamiento para que aprendamos lo que Dios nos quiere llevar a lograr. Como el pueblo de Israel fue pasado en el desierto para quebrantarlo y que aprendiera a amar a Dios cuando entrara a la tierra prometida. A veces son ataques del enemigo, de Satanás, como lo hizo con Job, y fue quebrantado de diferentes maneras, ya sea de un lugar o de otra forma o de otro medio, pero fueron quebrantados muchos hombres de Dios y mujeres de Dios en su momento. Pero nunca dejaron de escribir. Tú no puedes decirme a mí: es que a mí me han lastimado, por eso ya no voy a la iglesia, por eso ya no diezmo, por eso ya no ofrendo, por eso ya no visito, por eso ya no canto, por eso ya no danzo, por eso ya no enseño, por eso. A mí no me digas eso. ¿Quién te dijo que los quebrantamientos eran para dejar de escribir o de cumplir el propósito? Los quebrantamientos son para enseñarte algo, la experiencia más grande de tu vida, que aunque estés quebrado, Dios te va a usar para cosas grandes. Cuando Jesús estuvo crucificado en la cruz,
pensaron que todo se había acabado. Pensaron que después de eso ya no pasaría nada. Dios tenía un plan. Después del quebrantamiento de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, en el proceso, en la pasión, en su muerte, Dios tenía un plan. Hizo cosas grandes, a tal grado que no solamente fue y conquistó con la resurrección el poder que tenía el enemigo sobre la vida, que era la muerte, y no solamente le quitó el poder que tenía, sino le exhibió públicamente y triunfó sobre él en la cruz. Y dice la Escritura que cuando Jesús triunfó, le dio la victoria al Señor, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en su nombre se doblará toda rodilla. Hasta el día de hoy sigue presente esa promesa de Dios en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Hoy Dios quiere que nos humillemos delante de su presencia, bajo su poderosa mano, para que Él nos pueda exaltar cuando sea el tiempo que Él quiere usar nuestra vida, levantarnos, sacarnos del cajón, sacarnos punta, quebrarnos, lo que tenga que hacer, pero que se haga aquello por lo cual Él nos creó. Y que esta iglesia, hermanos, sea una iglesia que trascienda, no por lo que ha logrado, sino por lo que tiene en su interior, que sea la presencia de Dios. Yo te invito a que estés de pie esta mañana, y yo sé que Dios te está llamando a hacer algo en este año 2020, pero que el llamamiento de Dios sea la confirmación de aquel propósito por el cual Dios te creó, y que este proceso que tú has vivido en la vida, tal vez en el pasado o estés viviendo actualmente, tú puedas entender que Dios va a hacer algo grande, que si Dios lo dijo, lo va a cumplir, y que nada ni nadie podrá impedir el propósito de Dios en tu vida y en la iglesia. La Biblia dice: ni aún las puertas del infierno, las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Y tú eres la iglesia, y la cabeza, el que borra, es Cristo Jesús. El que perdona es Cristo Jesús. Y si tú vienes de rodillas, lo que tú hayas cometido, que te está impidiendo el que tú seas ese instrumento de Dios, dile: perdóname, me equivoqué. Y Él va a borrar lo que tenga que borrar en tu vida, y serás una página en blanco, una nueva página para escribir lo que Dios ahora quiere hacer en tu vida, en tu llamado y en tu ministerio. Y mientras escuchamos este hermoso canto, yo te invito a que tú vengas al altar y le digas: Señor, aquí está mi vida, quebrántame, haz lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras, pero quiero cumplir el propósito por el cual tú me creaste. Si he dejado de hacer algo que yo hacía con ánimo, con amor, con pasión, hoy determino empezar a hacerlo nuevamente. A eso se le llama volver a tu primer amor. Y tu primer amor no es la persona que te enamoraste cuando fuiste joven. Tu primer amor es Cristo Jesús, y debe ser tu primer y único amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas, pase lo que pase, venga lo que venga.